Vamos a intentar descubrirlo. Y si les parece, para eso, vamos a empezar por el principio. Porque hubo una especie de inteligencia artificial, o hubo algunos pioneros ya desconocidos y olvidados que intentaron amedrentar, inquietar y fascinar al público con ciertas criaturas. Quiero presentarles a una de ellas. Y ahora permítanme que me convierta, aunque sea por un instante, en un maestro de ceremonias antiguo, con cierta solemnidad para presentar a tan extraño invitado. Es la última creación del maestro Juan Villa, será disfrutada en la exposición de Cuarto Milenio ya inmediata de Bilbao y de Valencia, y generará, estoy seguro, una mezcla de fascinación y de cierta inquietud. Porque desde la prehistoria, con los primeros ídolos de barro o de piedra, hasta la inteligencia artificial, de la que hablaremos en unos momentos, con seres, androides, robots, que si los viésemos caminar por la calle, algunos de ellos no los distinguiríamos de otro Homo sapiens, ha habido una larga trayectoria de extraño embrujo con estos seres, que parecen humanos, que copian lo humano, pero que no lo son. Podríamos presentarle como la criatura de Sanz o el autómata de Sanz. Y Juan, en su costumbre artística, lo ha hecho milimétrico, dentro de un sarcófago, donde hoy duerme un extraño sueño, olvidados ya sus tiempos de gloria. Unos tiempos en los que junto a otra trupé de extraños artilugios generaba eso, expectación, fascinación y bastante miedo en los salones de la alta sociedad, donde caminaban, hablaban. Claro, el ser humano por vez primera estaba intuyendo lo que podría lograr la prodigiosa y a veces para algunos maldita tecnología. La criatura de Sanz genera en el fondo un montón de sensaciones bien desiguales. Yo les invito a que con esa mirada, con esa expresión, entremos en un viaje en el tiempo y nos marchemos a uno de esos instantes, hace más de 100 años, en los que los extraños autómatas que querían ser humanos ocupaban su espacio y nos asombraban. ¿Seremos capaces de asombrarnos nosotros ahora también? Los muñecos nos inquietan. Mirando a algunos de ellos es difícil sustraerse a su magnetismo e impedir que la imaginación eche a volar dotándolos de cualidades humanas. Esa extraña sensación se acrecienta cuando se trata de muñecos animados, como los de los ventrílocuos o los autómatas. El personaje sobre el que Cuarto Milenio posa hoy su mirada conocía a la perfección ambos mundos. Se trata de Francisco Sanz Baldoví, un autodidacta considerado el mejor ventrílocuo de todos los tiempos y el responsable de haber insuflado vida a algunos de los autómatas más perfectos de principios del siglo XX. Desde su niñez en la localidad valenciana de Anna, Francisco Sanz empezó a desarrollar sus extraordinarias cualidades artísticas. A partir de 1905 triunfa en teatros y circos, en los que sus admiradores comienzan a multiplicarse, hasta el punto de que en ciudades como Valencia o Madrid era recibido como correspondía a las grandes estrellas del momento. Él lo que hace es introducir una serie de personajes, ya digo, muchísimos además en escena, podrían estar actuando a lo mejor hasta 30 personajes diferentes en una misma representación, y bueno, les dota de alma. Él en sus escritos lo llega, en sus declaraciones públicas, en sus entrevistas para la prensa o para la radio, lo llega a decir, ¿no? Que él lo que quiere, lo que pretende a sus autómatas es transmitirles vida, es transmitirles alma. Actuaban casi como robots de principios del siglo XX, que amaban, fumaban, reían, padecían, se casaban entre ellos, tenían discusiones, es decir, tenían alma.
Los artífices de estos pequeños milagros tecnológicos eran dos carpinteros y mecánicos, Lorenzo Matáis y Francisco Bobí, que llevaban a la realidad los bocetos ideados por Sanz. Esos movimientos que hacen al espectador le parecían como muy naturales. De hecho, se pensaba que había una persona dentro. Es decir, era imposible que un artilugio puramente mecánico pudiera hacer todo eso. Y él luego, para demostrar que no había ni trampa ni cartón, mostraba a los espectadores, igual que hace en esta película de 1918, muestra el mecanismo. Entonces, claro, la gente se queda asombrada. El documental titulado Sanz y el secreto de su arte, rodado en 1918 por el cineasta Maximiliano Tous, fue un rotundo éxito en los cines de la época. Estuvo desaparecido durante décadas, hasta que hace poco tiempo fue recuperado y restaurado por la Filmoteca de Valencia. La película la donó en 1995 la hija de Francisco Sanz, que habían conservado, su familia había conservado las dos copias de la película y otros materiales, y los donó a la Filmoteca en aquel momento, en 1995. Él tenía la idea de filmar el funcionamiento de sus autómatas, porque en el espectáculo teatral el público eso no podía verlo. En lugar de ser tratado desde un punto de vista electrónico, lo era mecánico, lógicamente por el momento en el que se hizo. Pero claro, lo que te decía, al desnudarlos, tú ves una estructura de muelles, de clavijas, de resortes, de pistones, en el que estaba absolutamente todo diseñado y pensado para que el cuerpo tuviera una movilidad absoluta. Hay que reconocer que sus espectáculos suponían un esfuerzo físico bastante importante, porque él manejaba todos los autómatas que aparecían en escena. Es más, a través de una serie de complicados artilugios y resortes, él podía a lo mejor estar actuando con uno de los autómatas y los demás estaban presentes en el escenario, y a lo mejor de pronto otro empezaba a hablar, y con esa facultad que él tenía para imitar voces y demás, pues la verdad es que sorprendía al público. Algunos estudiosos creen que Frei Bolt, uno de los personajes creados por Sanz, fue el autómata más perfecto del mundo a principios del siglo XX. Su expresividad, a la altura de los más avanzados robots actuales, era sobrehumana y perturbadora. Gesticulaba con la mano, se cogía un vaso de agua y se lo llevaba a la boca, se quitaba el sudor de su frente. Todo este tipo de movimientos no eran robóticos, porque la gente era muy exigente también en aquella época. Movía los ojos, cerraba los párpados, podía mover las orejas, las pestañas, etc. Había algún personaje incluso que fumaba en escena. La fascinación que despertaban estos autómatas estribaba, según algunos psicólogos, en que tales personajes plasmaban la ambición humana de dar vida a lo inanimado, casi como resucitar a los muertos o convertir en realidad el mítico anhelo del Dr. Frankenstein. Esta sensación se veía recalcada en el modo de transportar a los artistas mecánicos de Sanz. La forma en la que transportaba los muñecos era una forma prácticamente industrial, es decir, en un baúl metía cabezas, en otro baúl metía manos, en otro baúl metía piernas, en otro baúl metía vestidos, y luego cuando llegaban al sitio, Matáis hacía el milagro de montar aquel puzzle. En cada función se repetía el ritual de sacar de sus ataúdes a los autómatas y resucitarlos merced a las manos hábiles y las diversas voces de Francisco Sanz. Diálogo de Pepito, del autómata, con el célebre ventríloco Sanz. A partir de 1910, las actuaciones de su compañía de autómatas se hicieron muy populares en toda España. No tardó en extender sus giras a Portugal, Francia e Iberoamérica. Ya de regreso en España, recibe noticia de que están interesados en que haga una gran gira por Estados Unidos, mostrando sus autómatas, mostrando su espectáculo, e incluso con la posibilidad de rodar alguna película en Hollywood. Pero todo se trunca con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Sanz siguió infundiendo vida a sus autómatas hasta que, con la guerra civil,
se vio obligado a exiliarse en París. Su regreso a España en 1939 fue tan solo para fallecer en suelo patrio. Su vida y obra cayeron en el olvido, hasta que recientemente un equipo del Museo de Títeres de Albaida rescató algunos de sus muñecos gracias a la nuera de Francisco Sanz y a un minucioso trabajo de restauración en la Universidad de Valencia. Josep Policarpo se sintió como Lord Carnarvon entrando en la tumba de Tutankamón cuando vio por primera vez, en el oscuro sótano del palacete de Francisco Sanz, las cajas que contenían a los inquietantes autómatas. Fue un poco impresionante porque estaban metidos en cajas, cada uno estaba dentro de su propia caja, y lo que te decía, que cada caja era como una especie de sarcófago, porque claro, se adaptaba a las medidas y a la forma de la persona, del muñeco que acogía, con lo cual había una cajita pequeña de Pepito, había una grande de Doña Eduvigis, de Don Liborio, etcétera. Entonces claro, abrir aquello era como abrir un poco un sarcófago. El biógrafo de Sanz reveló a Cuarto Milenio cuáles fueron las últimas sensaciones y preocupaciones del extraordinario artista antes de su muerte, consciente de que con el peso de la edad ya no podía manejar a sus hijos mecánicos. Él reflexiona y dice que él tiene claro que él va a morir, que el final de su carrera está llegando, pero lo que más le espantaba era el silencio en el que iban a quedar aquellos personajes a los que él consideraba casi creaciones e hijos suyos. Dice, yo sé cómo sienten, sé cómo hablan, sé cómo padecen, y no me los imagino en un espantoso silencio, más o menos, suele decir esto textualmente, cuando cerremos los cestos por última vez. Sanz tenía claro que su muerte también era la muerte de sus muñecos. Francisco Sanz tenía razón. Nadie más fue capaz de volver a dar vida y alma a sus fantásticos y maravillosos autómatas, cuyas almas, a buen seguro, se convirtieron en compañeras de viaje de la de su creador.